41 partidos políticos. En serio. 41. Esa es la cifra que se maneja para las elecciones de 2026 en Perú. Imagínate un menú con 40 y un platos principales. ¿Por dónde empiezas siquiera? Es abrumador, sin duda. Y para los partidos el desafío es aún mayor. ¿Cómo destacar entre tanta oferta? ¿Cómo captar la atención del votante? Exacto. Y esa es la pregunta que intentaremos responder en nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en la estrategia detrás de las campañas políticas. Y para guiarnos en este viaje, nos basaremos en el trabajo de Rubén Bonilla, Un experto en comunicación política y audiovisual. Su documento nos ofrece una mirada fascinante al funcionamiento interno de las campañas, Desde la inscripción de los partidos por la campaña en sí. hasta la etapa de gobierno. Pero hoy nos centraremos en la fase más intensa, la batalla por los votos. Ahí es donde las estrategias de comunicación se vuelven cruciales. Y donde, como dice Bonilla, el producto toma protagonismo. El producto, en este caso, es el candidato. No se trata de deshumanizar a la persona, ¿verdad? No, para nada. Es una forma estratégica de entender cómo se presenta el candidato ante el electorado. Con sus atributos, sus emociones, su simbolismo. Bonilla lo llama el logotipo más potente, Porque es la imagen la que impacta primero. antes incluso de que se hable de propuestas. Y hablando de lo que impacta, hay una encuesta de Ipsos Perú 21 que revela algunas prioridades interesantes. Un 39% de los peruanos busca un líder fuerte, con mano firme, El 23% prioriza el desarrollo económico. y solo un 11% se inclina por el diálogo y el consenso. Lo que más me llamó la atención es que el 61% prefiere un candidato nuevo. Un claro deseo de cambio. Solo el 18% se inclinaría por un político experimentado que no se haya postulado antes. Y aún más revelador, la honestidad y la ética son cruciales para el 23%. Superando incluso a las propuestas de gobierno que solo preocupan al 22%. Y un 20% quiere conocer la visión general del candidato antes de entrar en detalles. Interesante. ¿Quieren entender primero al líder, a la persona detrás de las promesas? Hablando de líderes, Bonilla profundiza en la figura del outsider. Y distingue entre el outsider genuino y el fabricado. Empecemos por el genuino. Bonilla pone como ejemplo a Alberto Fujimori en 1990. Un candidato que surgió de la nada, sin maquinaria política ni apoyo mediático, Su atractivo radicaba en su discurso pragmático. y en su imagen de ajeno al establishment. La gente buscaba algo diferente. Alguien que no fuera parte del sistema. Ahora, hablemos de los outsiders fabricados. El ejemplo que utiliza Bonilla es Volodymyr Zelensky en Ucrania, Un comediante sin experiencia política que llega a la presidencia. en una ola de sentimiento anticorrupción. Aparentemente una cara fresca. Pero Bonilla nos advierte que su ascenso no fue orgánico, Detrás de él había poderosos intereses económicos y mediáticos. que lo vieron como un instrumento para sus propios fines. Es decir, lo que parece un movimiento popular. Podría estar orquestado desde las sombras. Y Bonilla menciona que esto no es exclusivo de Ucrania. En América Latina y en el mundo vemos este fenómeno. Figuras aparentemente nuevas que en realidad... Y sirven a los intereses de los que ya están en el poder. La pregunta es, ¿veremos un verdadero outsider en Perú en 2026? O el candidato sorpresa será otro producto prefabricado. La historia nos dice que las fuerzas establecidas, Suelen promover a figuras aparentemente novedosas. Y esto nos lleva a un punto clave. La política es una lucha por el poder. Y las elecciones, aunque parezcan libres, son a menudo. El resultado de estrategias muy calculadas. Hablemos entonces de cómo se fabrican esos outsiders. Bonilla menciona el benchmarking como punto de partida, Se trata de analizar a figuras políticas exitosas tanto a nivel global como local. para identificar los códigos que funcionan, la estética, la narrativa, el lenguaje corporal. los símbolos, incluso los silencios, Bonilla pone ejemplos como la vestimenta de Zelensky. o la poderosa voz de Roosevelt. No se trata de copiar, ¿verdad? No, sino de entender que conecta con la gente, Y luego diseñar un candidato, un producto. que sea auténtico, patriótico, coherente. y emocionalmente potente. Es importante aclarar que analizar campañas exitosas no implica. Respaldar los valores o la forma de gobernar de esos líderes, Es un análisis neutral de la comunicación. de cómo lograron conectar con el electorado. Bonilla lo compara con un laboratorio que analiza una muestra. Sin opinar sobre el estilo de vida del paciente. La efectividad de una campaña no equivale a un buen gobierno. Pero entender cómo se gana una elección. Es fundamental para construir una propuesta política competitiva. Y aquí hay una diferencia clave entre el marketing político y el comercial. En política el resultado es binario, ganar o perder. No hay segundo lugar. No hay premio de consolación. Se necesita precisión quirúrgica, Una visión total en cada decisión estratégica. como una carrera de alta velocidad donde solo uno cruza la meta primero. Exactamente.
Ahora, Bonilla analiza algunas campañas presidenciales internacionales. A través de un análisis FODA, Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Empecemos con Javier Milei en Argentina. Su fortaleza radica en su personalidad disruptiva. Su lenguaje directo, su estilo cargado de emoción, Conectó con la frustración generalizada. su autenticidad, aunque extrema, fue percibida como valentía. Las oportunidades surgieron de contexto de crisis. Y del hartazgo con el sistema político. Sus debilidades incluían la falta de estructura partidaria. Y un equipo técnico limitado, La amenaza era ser percibido como loco o peligroso. pero logró superarla. Pasemos a Nayib Bukele en El Salvador. Su imagen fresca, digital, moderna, fue su gran fortaleza. Un comunicador nato, con dominio de las redes sociales. Se vendió como el outsider millennial Capitalizó el rechazo a los partidos tradicionales. y la corrupción generalizada. La gente anhelaba orden y novedad. Su debilidad inicial era la falta de experiencia política. Y las acusaciones de populismo vacío. La amenaza era ser visto como demasiado joven o superficial. Pero contrarrestó esa imagen con su mensaje firme. Ahora, Andrés Manuel López Obrador en México. Su persistencia y su narrativa fueron claves. El pueblo contra la élite. Un mensaje consistente durante décadas. ¿Las oportunidades surgieron de los fracasos de gobiernos anteriores? La corrupción rampante. El deseo de cambio. Su debilidad, su estilo de hablar pausado. Y un discurso polarizador. Que alienaba a algunos sectores. La amenaza era ser visto como un candidato desgastado. Pero se consolidó como la alternativa creíble. Vayamos a Francia, con Emmanuel Macron. Su imagen de experiencia juvenil, su centrismo moderno, su postura pro-europea. Representaba el futuro frente a los extremos. Se benefició de la crisis de los partidos tradicionales. Y del vacío en el centro político. Su debilidad, su elitismo percibido, Algunos lo veían como un producto del sistema, la amenaza, el auge de los extremos. pero se posicionó como el mal necesario. Cruzando el Atlántico, Donald Trump en Estados Unidos. Comunicación directa, dominio de los medios y las redes. Una marca personal sin precedentes. Make America Great Again, Aprovechó el descontento con el establishment, especialmente entre la clase trabajadora blanca. que se sentía abandonada. Sus debilidades, inexperiencia política, discurso polarizador, ataques personales. Su estilo alienaba a muchos, pero galvanizaba a su base. Era el maestro del espectáculo político. De vuelta a Perú, Alberto Fujimori. Su postura anti-establishment, el chinito con el tractor, Su imagen de eficiencia, el no político. la oportunidad, la polarización En política. realidad, las políticas neoliberales extremas. Se presentó como una opción moderada. Sus debilidades, falta de partido, maquinaria, experiencia. Subestimado al principio, Se convirtió en el caballo ganador. aunque su uso posterior del poder es otro tema. Bajemos a Brasil con Luis Inácio Lula da Silva. Carisma natural, historia de lucha, conexión con las clases trabajadoras. Capitalizó la pobreza estructural, El deseo de justicia social. el auge de la izquierda Sus debilidades, la asociación con el sindicalismo. y sectores radicales. Al principio, le costó moderar su imagen, La amenaza, ser estigmatizado como populista o peligroso. pero aprendió a comunicar de forma efectiva. Finalmente, Italia con Giorgia Meloni. Discurso firme, fuerte identidad nacional e imagen de líder femenina con carácter. Se presentó como auténtica sin filtros, Se benefició de las crisis en Italia institucionales, económicas, migratorias. y de hartazgo con la élite europea. Su debilidad, sus orígenes en la derecha dura. Incluso neofascista. Una imagen radical que podía alejar a los moderados, La amenaza, ser percibida como extremista. pero la mitigó con su narrativa. Madre italiana, cristiana. Pasando al mensaje, Bonilla introduce la semiótica. El estudio de los signos y símbolos. ¿Cómo crean significado en la comunicación política? Bonilla insiste en que todo comunica, Las palabras, las imágenes, la ropa, intencionadamente o no. y el electorado lo interpreta según su contexto. Sus creencias, sus emociones, Bonilla cita un principio clave. El signo no es lo que crees que estás diciendo. sino lo que el otro entiende. Es fundamental en la comunicación política. No basta con transmitir un mensaje. Hay que asegurarse de que se decodifique correctamente. Bonilla usa el modelo de David Berlo. El significado no está en las palabras. Sino en las personas. Un mensaje exitoso alinea la intención del emisor con la comprensión del receptor. y minimiza el ruido de comunicación. Un ejemplo. Un candidato en uniforme militar. Para algunos, liderazgo y orden.
Para otros, autoritarismo o un golpe de Estado. Depende de las asociaciones culturales del votante. Y luego están los emojis, que también son elementos semióticos. Esas caritas que usamos en el móvil. Están cargadas de significado cultural y emocional, Bonilla explica cómo construyen significado, a través de códigos culturales, la combinación con el texto. su evolución histórica, Reemplazan las señales no verbales. economía del lenguaje Crean identidad. y su interpretación varía según la cultura. Las manos juntas, por ejemplo. En Japón, por favor o gracias. En Occidente, oración. También hay diferencias generacionales. Los jóvenes usan la cara llorando a carcajadas para la risa genuina. Los mayores usan la cara sonriente como un simple reconocimiento. Los emojis están en todas partes. Marketing, casos legales, incluso Trump los usa. La conclusión es que cada elemento de la campaña debe diseñarse con cuidado. Cada palabra, cada símbolo, el escenario. La estrategia no se trata solo de lo que se dice. Sino de cómo se ve y cómo se siente. Hablamos de las promesas que podríamos escuchar en Perú en 2026. Bonilla ofrece algunos ejemplos basados en tendencias históricas. El clásico Somos el cambio. El infaltable fin de la corrupción. Un Perú sin miedo. Recuperar nuestra patria. Trabajo para todos. Un país sin pobreza. Tecnología y educación para un Perú del futuro. Los políticos de siempre han fallado. Es hora de un nuevo liderazgo. Basta de promesas, es hora de soluciones. Con mano firme y corazón peruano. Perú para los peruanos. Nacionalizaremos lo que nos fue robado. Un nuevo contrato social para el Perú. El Perú que soñamos lo construiremos juntos. Tu voz, tu voto, tu futuro. Muchas de estas promesas son recurrentes. Y a menudo no se cumplen. Juegan con el descontento y el deseo de cambio. Pero ¿cómo medimos la efectividad de un mensaje? Bonilla dice que la métrica clave es la credibilidad. Esa sensación de que algo suena verdadero. O falso. Bonilla conecta esta intuición con la ciencia. La neurociencia, por ejemplo. Damasio y Ekman demostraron que el cerebro evalúa la congruencia emocional al instante. La antropología de la comunicación no verbal. Los gestos, el tono, la postura, el silencio, todo importa. La psicología del carisma. La credibilidad surge de la coherencia entre las palabras y la forma de decirlas. Y la teoría de la comunicación. El impacto del mensaje depende de la credibilidad del emisor. Su autenticidad. Su conexión cultural con el receptor. La conclusión es que el sentimiento de veracidad no es aleatorio. Es el resultado de un sistema complejo que involucra nuestra percepción, emociones, cultura y experiencias. Al evaluar un mensaje político, la pregunta clave no es si suena bonito. Sino si es creíble. Habiendo analizado todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Diseñar propuestas originales. Propuestas que nazcan de una comprensión profunda del contexto Que resuenen con las emociones del electorado. y que se perciban como auténticas, alcanzables y necesarias. Hay que definir el qué y el cómo. La sustancia y la forma de la campaña. El peso simbólico y la ejecución práctica. Bonilla habla de una fórmula secreta para el éxito. Con 4 pilares clave. Primero, liderazgo. No solo influencia, sino la capacidad de generar confianza y una visión inspiradora. Segundo, expresión histriónica. La política como un escenario. Encarnar el papel con credibilidad. Transmitir emoción genuina. Tercero, conceptos teórico-prácticos de los mensajes políticos. El mensaje emocional no basta. Se necesita conocimiento profundo de las áreas clave. Seguridad, economía, desarrollo social, valores. Cuarto, estrategia y guerra de campaña. La batalla de las narrativas. La comunicación estratégica. Proyectar poder, contrarrestar rivales. Gestionar crisis. Controlar la percepción pública. El estratega como un lobo alfa. Bonilla añade un quinto elemento crucial. La competencia en inteligencia artificial y tecnología política. ¿La IA está transformando las campañas? Análisis de datos, microsegmentación, contenido automatizado. Bots, simulación de escenarios, monitoreo de la opinión pública, Quien no comprenda la IA será gobernado por quien sí la comprenda. Alfabetización tecnológica, delegación a expertos, protección contra amenazas digitales. Bonilla dice que no basta con ser bueno. Ser competente, honesto, preparado es solo el punto de partida. el impacto real viene del valor diferencial. Lo que te hace destacar. Autenticidad, coherencia emocional, conexión simbólica. Y el uso estratégico de la IA. En política, como en el marketing,
ser bueno no es suficiente. Hay que ser inolvidable. Y para eso, Bonilla propone convertirse en una leyenda. Transformar al individuo en un símbolo de las aspiraciones colectivas. Un proceso consciente con 10 pasos. Primero, descubrir el ADN personal. La autenticidad del líder. Segundo, construir la persona pública. Una imagen coherente, estratégica, memorable. Tercero, claridad de misión y visión. La causa, la transformación prometida. Cuarto, una narrativa épica y repetitiva. Una historia poderosa con símbolos y momentos clave. Quinto, demostrar coherencia y coraje, Alinear palabras y acciones. especialmente en tiempos difíciles. Sexto, comunicación de alto impacto. Dominar las técnicas teatrales, semióticas, audiovisuales. Convertirse en un símbolo viviente. Séptimo, apropiarse de un posicionamiento único. Ocupar un espacio exclusivo en la mente del público. Octavo, lograr resonancia masiva y un sentido de mística. Ser reconocido, poseer un aura. Noveno, crear símbolos, eslóganes y rituales. Emblemas, frases, gestos que se vuelven parte de la cultura. Décimo, construir un legado de movimiento. Inspirar movimientos que trasciendan al líder. El verdadero posicionamiento surge de este estatus legendario. No solo ser conocido, sino ocupar un espacio único en la percepción colectiva, Bonilla propone algunas ideas disruptivas. que podrían generar un impacto masivo. Una campaña al estilo reality show. El guerrero del pueblo. Ciudadanos participando en la selección de líderes y propuestas. Transmisiones en vivo. Votaciones en tiempo real. Un candidato anónimo. Inicialmente. Generar misterio antes de la revelación. Un manifiesto de ruptura con lo viejo. Rechazo al financiamiento público. Juramentos con detector de mentiras. Renuncia inmediata por traicionar los principios. Candidatos con pruebas de desafío extremo. Pruebas físicas, intelectuales, morales en vivo. Para demostrar liderazgo. Usar inteligencia artificial para gobernar. Un sistema de IA transparente para evaluar políticas en tiempo real. Un eslogan radical y provocador. Algo que realmente llame la atención. Un escándalo positivo planificado. Una filtración para exponer la corrupción o desafiar el status quo. El objetivo, según Bonilla, es convertir a un partido en una revolución. Lograr una diferenciación inolvidable. En resumen, hemos explorado las complejidades de la política peruana. La construcción de productos políticos. La importancia de entender al votante. La diferencia entre outsiders genuinos y fabricados. El rol crucial de la semiótica y la credibilidad. Y las estrategias de campaña disruptivas. Esperamos que ahora tengas una comprensión más profunda del juego político. Más allá de las noticias superficiales. Te dejamos con una última pregunta. ¿Qué tipo de leyenda podría resonar en Perú en 2026? ¿Y cuál sería su mensaje inolvidable? Un mensaje que combine autenticidad y estrategia. Esta inversión solo araña la superficie. Te animamos a seguir explorando estas fascinantes áreas.